Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Es el segundo sábado que transmitimos desde la iglesia para que ustedes reciban este mensaje, ya que no podemos reunirnos físicamente aquí en la iglesia, pero estamos unidos a través de las redes sociales. Y para todos aquellos que nos siguen y nos escuchan en diferentes lados, Dios les bendiga también en este sábado especial. Quisiera compartir algunos breves anuncios antes de iniciar el mensaje. Número uno es animarles a involucrarnos en el plan de oración. Hay tres planes de oración que están en marcha en este momento. El primer plan es el plan de la iglesia local, que es orar todos los días a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, y el plan era por 30 días, por eso el plan es 77-30. Ya estamos casi a la mitad de este plan y esperamos que se involucren para orar por la iglesia, por la comunidad y por la sanidad en el mundo. El siguiente plan es un plan de ayuno y oración que está implementando nuestra conferencia aquí en Texas por 60 días, todos los viernes. Iniciamos ayer, pero si usted no pudo ser parte del plan ayer, le animamos a que el siguiente viernes por 60 días vamos a estar en ayuno y oración los viernes, también pidiendo por nuestra conferencia, por nuestras iglesias y por nuestros hermanos de las iglesias locales. Y el tercer plan es un plan que es más un plan a nivel mundial y es 100 días de oración. Este es un plan que está promoviéndose a nivel mundial y les animamos también. Inició ayer el plan y son orar por 100 días para que Dios pueda guiarnos y bendecirnos. Es que les animamos a ser parte de estos planes. Vamos a orar para entonces abrir la palabra de Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos contigo porque a pesar de las pruebas y dificultades que el mundo está viviendo, tu mano poderosa sigue sosteniendo a tu iglesia. Y Señor, ahora que hemos de abrir tu palabra, suplicamos que la bendición del cielo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo me use al compartir este mensaje y pueda tocar las vidas de los que están reunidos ahí en sus hogares escuchando y los que se conecten de diferentes partes del mundo. Y que si hay alguna necesidad especial en cada persona, tú puedas manifestarte con poder y que cada uno pueda sentir que no está solo, que hay un Dios que gobierna y reina y que sigue al control de este mundo. Así es que nos ponemos en tus manos. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para el mensaje de esta mañana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 13 y 14. Cuando yo leo el libro de Éxodo, es uno de mis libros favoritos, especialmente la historia de Moisés, cómo es que sacó al pueblo, cómo es que Dios lo llamó. Y me fascina compartir contigo este mensaje. Y yo quiero que vayamos juntos a la Biblia, y dice la palabra de Dios, Éxodo 14, 13 y 14. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué maravillosa promesa! Los egipcios representaban el enemigo para el pueblo de Dios. Y yo no sé qué enemigo tú estés enfrentando esta mañana, este día. Pero déjame decirte que si tú te quedas firme y confías en Dios, Dios peleará por ti, porque Dios te ama. Dios peleará por ti y te dará la tranquilidad. Dios peleará por ti y te dará la paz. Dios está al control, a pesar de las circunstancias. A pesar de que parece que el mundo está yendo en decadencia,
Dios todavía sigue al control. Y sí, es una realidad, el mundo quizás está cayendo a pedazos, pero recuerda una cosa, Dios sigue al control. Y si tú confías en Dios, Dios te dará la victoria porque Él peleará por ti. Que quede claro ese mensaje esta mañana en ti. No estamos solos. Dios tiene un plan mayor para nosotros. Quiero compartir contigo una anécdota que me llamó la atención. Cuenta la anécdota que había una granja. En esta granja, el dueño de la granja, un granjero, tenía un buen número de gallinas, las cuales le producían gran cantidad de huevo. Así es que el granjero, como vivía de eso, las cuidaba, las protegía, les compraba la mejor comida, les atendía de la mejor manera posible, sus corrales les tenía limpio. Cuando veía las noticias que venía un tiempo de frío o lluvia, el granjero iba y protegía a sus gallinas, las cuidaba para que no pasaran frío, les ponía algo para que el agua no entrara. Todos los días en la mañana iba y les daba alimento, les cambiaba sus recipientes para el agua, se los lavaba. En otras palabras, no podría haber un mejor lugar para estas gallinas que esa granja y ese granjero. Sin embargo, cuenta la anécdota, y es una anécdota porque no es algo real, pero es una anécdota que nos deja una enseñanza. Y cuenta esta anécdota que las gallinas, aun cuando lo tenían todo, aun cuando vivían en el mejor lugar que ellos podían estar, empezaron a cavilar en sus mentes, ¿qué será vivir fuera de este granero? ¿Qué será la vida de las gallinas que están allá, fuera de aquí, sin la protección de este hombre, sin que lo tengamos que tener todas las mañanas aquí, sin que tenga que estar viniendo y dándonos de comer y poniendo esto aquí? ¿Qué será buscar la vida por nuestra propia cuenta? Un día, en un breve descuido del granjero, un buen grupo de gallinas se escapó y se salieron del corral y abandonaron la granja. En ese momento se sintieron que estaban libres. Nunca más veremos a este granjero. Sí, nos trata bien, sí, nos atiende, nos da buena comida, nos lava, pero estamos siempre en este territorio de la granja. ¿Qué hay fuera de allí? Así es que salieron de la granja y empezaron a caminar y caminar y caminar. Y mientras más caminaban y caminaban, se daban cuenta que la vida afuera aparentemente era mucho mejor. Todo parecía bien hasta que llegó la noche. Cuando llegó la noche, las gallinas, acostumbradas a que las atendieran, las cuidaran, les dieran de comer, ahora se vieron solas tratando de buscar alimento por su propia cuenta. Se vieron solas sin la ayuda del granjero. Y empezaron a preocuparse y empezaron a tratar de regresar a casa, pero se dieron cuenta que estaban tan lejos que no conocían el camino de regreso. Y en su angustia, en su desesperación, empezaron a caminar y se dieron cuenta que estaban en la ciudad y había carros por aquí, carros por allá. Se sintieron en peligro. De pronto llegaron a un lugar y vieron enfrente de ellas un letrero que decía refugio para gallinas. Ellas estaban contentas porque habían escuchado de otras granjas cómo muchas gallinas habían sido rescatadas por este refugio y regresadas sanas y salvas a sus hogares de origen. Así es que ellas estaban felices y dijeron, finalmente encontramos la solución. Pero había un problema. El refugio sí estaba enfrente de ellas, pero ellas estaban, o en medio de ellos había una calle. Y ellos estaban del otro lado de la calle.
Y era una calle tan transitada que era imposible cruzar sin ayuda. Y siguieron desesperadas, dijeron, pero es que la solución está ahí, del otro lado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de repente alguien dijo, calma, vean ese letrero que está allá. Y del otro lado había un letrero que decía, se dan clases gratis para aprender a cruzar la calle. El problema era que las gallinas estaban del otro lado. Yo no sé si entiendes o me explico con esta anécdota, pero era algo similar a lo que el pueblo de Israel estaba pasando. El pueblo de Israel estaba enfrente de una encrucijada. Y déjame hacerte una anécdota, una narración, imaginar un poco de cómo es que el pueblo llegó a la esclavitud. Si tú recuerdas, Dios le habló a Moisés. Y Moisés, de 80 años, estaba tranquilo apacentando las ovejas de su suegro, apartado de Egipto, allá en una montaña. No había distracciones. Lo único que él tenía que hacer era salir en las mañanas, guiar su rebaño a donde hubiera pastos, acostarse tranquilamente y empezar a vigilar que no hubiera peligro. La máxima emoción o actividad que había que hacer es que de repente aparecía quizá un león o un animal salvaje y él tenía que espantarlo, y ese día para Moisés era el día, wow, hoy tuve mucha acción. Hasta que un día Moisés, como todos los días, tranquilo, cuidando sus ovejas, ve hacia la montaña y ve algo raro y dice, ¿qué está pasando allá arriba? Se ve como una luz. Voy a ver qué es, porque recuerden, en el desierto no había mucho que hacer, así es que esto era una atracción grande, y él fue y vio la luz, se acercó, vio la luz más cerca, y cuando se acercó finalmente vio que era una zarza que ardía. Y tú recuerdas la historia, de la zarza salió una voz que le decía, Moisés. Y él preocupado, ¿quién me habla? Moisés. Sí, Señor. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Moisés obedeció y se quitó las sandalias y empezó a escuchar la voz de Dios. Y ahí empieza un diálogo donde Dios está convenciendo y persuadiendo a Moisés de la necesidad que él tiene de que vaya Moisés a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés al principio no estaba tan convencido, no quería. Sin embargo, Dios logra convencerlo con evidencias sólidas y fuertes de que no estaría solo, de que el poder de Dios iría con él. Y entonces Moisés inicia su camino de regreso a Egipto. 40 años atrás él había huido de Egipto, ahora él regresa hacia Egipto. Y cuando llega a Egipto, él ve la condición de las personas que vivían en Egipto, ve a sus hermanos sufriendo, y entonces él entiende la necesidad tan grande que había de un libertador. Pero había un problema. El problema era que el faraón no era fácil de convencer. El faraón estaba seguro y convencido de que el pueblo necesitaba estar ahí. No tienen que salir, no hay que darles tiempo libre, porque empiezan a empezar a imaginar cosas. Tenemos que mantenerlos ocupados. Moisés llegó con un mensaje muy sencillo. Faraón, Dios ha dicho que dejes salir a mi pueblo para que me adoren. ¿Sabes? Imaginemos la escena cuando Moisés llega. Ese era el mensaje que él tenía que darle al faraón. Deja ir a mi pueblo. Pero cuando Moisés llega al pueblo y la gente lo ve, un libertador que habían estado esperando, dice la Biblia, por 430 años. Y yo no sé si tú has analizado, pero 430 años
no es un periodo pequeño. 430 años, muchos de los que estaban ahí habían nacido ya en la esclavitud. Yo me atrevo a decir que quizá todos habían nacido ya en la esclavitud. Los primeros esclavos, la primera generación de esclavos ya habían muerto. Los que quedaban solo habían escuchado de generación en generación los milagros que Dios había hecho en el pasado. Así es que escuchaban y conocían a Dios, conocían de este gran Dios solo de oídas, pero no habían experimentado al Dios verdadero, porque eran esclavos. Sin embargo, cuando Moisés llegó, había emoción en el pueblo. Los niños empiezan a correr. ¡Mamá, mamá! Llegó Moisés, el libertador tan esperado. Moisés, a sus 80 años, con su vara en la mano, se para delante de Egipto, a las puertas, en la frontera, para entrar. Y entonces empieza la aventura, quizá más emocionante y más desgastante de su vida. Llega al pueblo. Yo me imagino entrando como cuando hay una persona famosa que entra en algún lugar, todo el mundo, Moisés lo quería saludar, y aunque estaban trabajando como esclavos, se daban la oportunidad de Moisés y seguían en sus trabajos. Los niños corrían y lo abrazaban. Y de repente Moisés llega hasta la casa de sus padres. Y ahí están sus padres y él encuentra a su familia. Y entonces su hermano Aarón llega del trabajo. Se encuentran y Moisés le dice a Aarón: Dios me ha enviado aquí para liberar a los israelitas de la esclavitud y tú serás mi ayudante. Aarón se quedó quizá perplejo, pero tú serás mi ayudante. Así que hicieron planes ese día, se reunieron y el siguiente día, quiero imaginar que así fue, el siguiente día en la mañana, se dirigieron rumbo a el palacio, al lugar donde estaba el faraón. Con las marcas del desierto por 40 años. Con la paz que le daba el haber estado en contacto con Dios, con la seguridad que él tenía de haber estado en contacto con Dios, ahora Moisés va y se presenta ante el faraón. Cuando los guardias lo vieron, dijeron: ¿y este qué? ¿Qué quiere? Pero con esa autoridad que solo Cristo puede dar, él les dijo: yo vengo a hablar con el faraón. Y quizá le preguntaron: ¿y tiene cita? No necesito una cita, él me está esperando. Así es que fueron, anunciaron y el faraón dijo: que pase. Este faraón es muy probable que había crecido junto con Moisés, se conocían, porque recuerden que Moisés había sido educado en las escuelas egipcias, así es que es muy probable que se conocían. Y cuando él lo ve, dice: ¿qué quieres? Con una voz desafiante: ¿qué quieres? Y entonces Moisés le da el mensaje que Dios le había dicho: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y ahí empieza la historia más fascinante. El faraón no quiere dejar ir al pueblo. El faraón empieza a endurecer su corazón. Y entonces puedes ver ahí que vienen y caen diferentes plagas. La primera plaga que cayó fue la plaga de la sangre. Y sabes que las plagas no eran solo para mostrar poder. No era solo porque Dios quería decirles: pues mira, yo puedo hacer muchas cosas. Porque recuerda que los adivinos y magos también trataron de imitar las plagas. Pero las plagas estaban directamente ligadas contra las deidades egipcias. Cada plaga estaba demostrando superioridad sobre las deidades egipcias. Pero a pesar de que se veía la superioridad, el faraón seguía endurecido su corazón. La siguiente plaga que cayó fue la plaga de las ranas.
Por todos lados había ranas y al principio quizás la gente estaba emocionada, hay una ranita por aquí, una ranita por allá, pero al final del día, ranas por todos lados, ranas en la cocina, ranas en la comida, ranas en mi cabeza, ranas por todos lados, que se quiten las ranas. Y día tras día, plaga tras plaga, y Moisés regresaba y le decía al faraón, deja ir a mi pueblo. El faraón por un momento se convenció y dijo, bueno, que vayan. No, pero mejor no, que sigan aquí. Y otra plaga venía. Después vinieron los piojos, las moscas, luego la plaga en el ganado, luego úlceras, granizo, después cayeron langostas y finalmente vino la prueba de las tinieblas. Obscuridad total. Pero la palabra de Dios asegura que en la casa de los israelitas había luz. Porque Dios no había abandonado a su pueblo. Y por último viene la plaga de la muerte de los primogénitos. En ese momento el corazón del faraón era para que se ablandara por completo. Sin embargo, antes de que pasara el ángel de la muerte, antes de que la plaga cayera, antes de que la mortandad viniera, el Señor dio un mensaje, un pregón de alerta y dijo, todos aquellos que quieran ser librados del ángel de la muerte necesitan conseguir un cordero sin mancha y traer la sangre y pintar los dinteles y los postes de las puertas, y el ángel verá la sangre y pasará. Y sabes, esta invitación también es para nosotros. El Señor Jesús nos invita que mientras está pasando el ángel de la muerte en el mundo entero, tú vayas al Cordero de Dios y te aferres de su sangre preciosa y la pongas en tu casa, en tu corazón, y entonces el ángel de la muerte pasará. Pasó la tempestad y llegamos al momento donde el faraón es humillado, es doblegado. Y sabes, en este momento yo quiero que tú analices que mientras el pueblo de Dios está conectado con Dios, aún hay dificultades. En esta vida, los problemas vendrán en algún momento o en otro. Vivimos en un mundo que no es justo, pero tenemos un Dios justo. Vivimos en un mundo de injusticias, de desigualdad, pero tenemos un Dios que nos trae balance y esperanza. Y mientras estemos en este mundo, en cualquier momento tú vas a pasar por una de estas tres etapas de la vida. Número uno, puede ser que la etapa de la vida que tú estés pasando es que estés entrando a un problema serio, a una prueba seria. Es probable que tú ya estás dentro de la prueba y no sabes cómo salir. O es probable que tu condición esté saliendo ya de la prueba. El pueblo había estado metido en esa esclavitud por 430 años. Querían salir, pero no veían cómo salir. Pero aún en la esclavitud venían pruebas y más pruebas y más pruebas. Sin embargo, Dios había enviado al libertador y era el momento para que ellos salieran. Finalmente el faraón da la orden, déjenlos que vayan. Y dice la palabra de Dios que el pueblo salió. Lo interesante es que Dios no los llevó por el camino más corto. Dios los podía haber llevado por el camino corto y sacarlos rápidamente por la tierra de los filisteos, pero Dios dice en su palabra que no los llevó por ahí, sino que ellos se fueron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y es que en el desierto no hay nada. Sin embargo, el pueblo iba feliz hacia el desierto. Elena de Cual narra que antes de salir el pueblo estaba listo en señal de reverencia, todos en silencio, con sus bastones en la mano, sus sandalias puestas, todo el equipo que necesitaban, comida, animales, todos salieron listos en silencio, en señal de reverencia, esperando escuchar la voz que dijera:
pueblo de Israel, es tiempo de marchar. Y finalmente esa voz se escuchó: vamos a marchar. Y otro por allá: es tiempo de marchar. Y más allá: es tiempo de avanzar. Y el pueblo empezó a caminar saliendo de la esclavitud. Algo que parecía imposible ante sus ojos se estaba haciendo realidad. El pueblo sale de Egipto y van de Sucot a Etam. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, no, tienes que regresarte. Y el Señor les da la orden en el capítulo 14 y les dijo: dile a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. ¿Sabes? Dios los lleva aparentemente a una encrucijada. El día de Juan narra que cuando ellos fueron llevados hasta frente al mar, los llevaron hacia un despeñadero donde aparentemente no había nada que hacer, y la ciudad atrás estaba rodeados, estaban encajonados, y de repente allá en Egipto se escucha el mensaje: sabes, Faraón, este pueblo no salió a adorar, este pueblo está yendo hacia el mar. Y en ese momento el faraón agarra sus carruajes, más de 600 carros escogidos y todos los carros, la caballería, todo su ejército, dijo: vamos por ellos. Pero es interesante ver que la palabra de Dios afirma que el pueblo no estaba solo. Jehová iba delante de ellos. Sí, había problemas, sí había dificultades. El enemigo venía para atacarlos. Aparentemente estaban encajonados, pero dice la Biblia que Jehová iba delante de ellos. De día una nube los cubría y los guiaba, y de noche una columna de fuego los calentaba y los guiaba, porque la intención era que caminaran de día y de noche. Y ahí el pueblo a las orillas del mar se ven felices y ven: del otro lado está la tierra de la promesa. Finalmente seremos libres. Pero hay un problema: hay que cruzar el mar. Estaban preocupados, pero no tanto, porque bueno, de alguna forma vamos a cruzar el mar. Pero de repente alguien empieza a gritar y decir: ¡ahí vienen los egipcios! Y el murmullo se empieza a ir por todo el pueblo, y la desesperación y la angustia, y la gente viene y le dice: Moisés, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino, yo no sé si tú has pasado momentos así como líder o como jefe de tu hogar, en los cuales vienen a ti y te dicen: ¿qué hacemos? Y tú tampoco tienes una respuesta y parece que todo el mundo se está cayendo a pedazos. Y de repente tú clamas a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿qué hago? Y Dios de una manera extraordinaria te presenta una solución. Cuando el pueblo clamó: ¿qué hacemos, Moisés? Entonces Moisés clamó a Dios, y es donde se da el pasaje que vimos esta mañana. Moisés respondió al pueblo: no temáis. Qué maravillosa mensaje de ánimo. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Y nota, la salvación que Jehová os dará hoy. La salvación no va a venir de ningún otro lado más que de Jehová. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Es probable que tú estés pasando un momento difícil en tu vida, y déjame decirte que Jehová tiene la solución. ¿Cómo lo va a hacer? No me preguntes, no sé, pero Él lo va a hacer. Es probable que a ti te diagnosticaron con un cáncer y todo el mundo está diciendo: ese cáncer es muy terrible. No sabemos cuál será el desarrollo en su vida, en el futuro de su vida con este cáncer. No sabemos cuánto tiempo le quede de vida, pero Jehová sí sabe. Si tú clamas a Dios, Dios tiene ya la solución a tu problema. Pero tienes que confiar en Él, porque la salvación es de Jehová. Él peleará por ti. Él te defenderá.
Es probable que tú estés enfrentando una situación difícil en tu hogar y no sabes qué hacer. Quizá tu matrimonio está a punto de caerse a pedazos y tú dices, Señor, ¿qué hago? He intentado de todo y no sé qué más hacer. Déjame decirte que Jehová tiene la solución, pero recuerda lo que dice Moisés a su pueblo. Velad, estad firmes y ved la salvación. Es tiempo de que tú hagas un alto. Es tiempo de que te quedes tranquilo. Es tiempo de que tú dejes tu problema en las manos de Dios, porque Él tiene la solución. El pueblo, escuchando la voz de Dios por medio de Moisés, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo que marche. Pero Señor, dile al pueblo que marche. Y mira, déjame compartir contigo una cita de Elena de White que me llama la atención porque dice, en esto se enseña una gran lección, hablando del cruce del mar, una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros. A menudo vamos a enfrentar peligros. En la vida cristiana los peligros van a venir muy frecuentemente. Eso no es nuevo. Tú tendrías que saberlo. Por eso dice Isaías, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Así es que los problemas van a venir. No nada más para el cristiano, para todo el mundo. Todos podemos enfrentar problemas. A menudo pasa eso. Y también dice ella, y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. El pueblo estaba ahí enfrente. Y veían, bueno, si vamos hacia adelante y cruzamos el mar, nos vamos a morir porque los niños no saben nadar. ¿Qué vamos a hacer con todo el ganado? ¿Qué vamos a hacer con toda esta provisión? Pero si regresamos a la esclavitud, ¿qué hacemos? A menudo eso pasa. Sin embargo, sigue diciendo patriarcas y profetas, no obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Y debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías en nuestros pies. Porque los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda. Nadie puede conquistar los nuevos océanos si no deja la orilla. Es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús. Es tiempo de avanzar hacia el otro lado con fe. Y es probable que mientras vas avanzando tus pies se empiecen a mojar, pero el Señor sigue diciendo, avanza. En el nombre de Jesús, avanza. Sigue diciendo esta cita, los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. ¿Captaste? El que posterga y dice, Señor, cuando las cosas cambien, yo voy a seguir adelante, yo voy a obedecer. El que posterga nunca va a obedecer. Las pruebas y dificultades que Dios le puso al pueblo no eran para hacerlos dudar de que, bueno, mejor nos quedamos aquí. Las pruebas y dificultades eran para motivarlos a desear algo mejor. No quiero seguir en la esclavitud, no quiero seguir aquí, voy a salir y recibir la promesa que Dios me ha dado. Y yo no sé cuál es tu situación esta mañana, ahí donde tú me estás viendo. Yo no sé qué hay en tu corazón, cuál es tu mayor deseo. Pero déjame decirte que el Señor te pide que dejes a un lado todos tus problemas y dificultades y te enfoques en Él. Que por un momento pienses, voy a dejar a un lado, voy a enfocarme en Cristo, voy a escuchar su voz, voy a obedecer y voy a avanzar en su nombre. Y Él se encargará de todos tus problemas. Él te dará la solución. Y sigue diciendo esta cita algo interesante. La incredulidad nos va a decir, cuando estemos en la encrucijada de la vida, la incredulidad nos va a decir, esperemos
que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe, aquí, la incredulidad te dice espera, no hagas nada, pero la fe nos va a impelir valientemente a avanzar esperando todo y creyéndolo todo. Es a través de la fe, y es que es en momentos difíciles cuando la fe realmente es importante. La incredulidad te va a decir, estás bien así como estás, no hagas más, tranquilo, tú ya has hecho mucho. Pero la fe te dice, no, es tiempo de avanzar en el nombre del Señor. Y entonces el milagro ocurrió. Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, y Moisés levanta su vara. Y el pueblo empieza a ver, cuando va marchando, cómo las aguas se empiezan a abrir. Y aquí ocurre algo maravilloso. Dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó en seco. Pero sabes, el pueblo podría decir, Señor, pero ¿cómo vamos a cruzar allá? Si ellos hubieran hecho caso a la incredulidad y hubieran dicho, Señor, pero mira, si tú nos vas a llevar del otro lado, si la promesa está del otro lado, si vamos a llegar al otro lado, ¿por qué no desapareces a los egipcios? ¿Por qué no los quitas de ahí para estar tranquilos? Y entonces cruzar tranquilamente y disfrutar el caminar a través de las aguas. Pero Dios dice, no, es que tienes que avanzar. Y sabes que Dios nos da a veces una orden a la vez. No porque Él no tenga un plan, sino porque de esa manera Dios nos va a mantener conectados dependiendo de Él. Si Dios nos da todo un plan, vas a hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. Ah, bueno, Señor, ya tengo el plan, gracias. Pero como Dios nos da solo un paso a la vez, ¿y ahora qué sigue, Señor? Y seguimos conectados de su mano. Pero Dios está al control, porque esa nube que los guiaba a ellos en la noche, en el día, y la columna que los guiaba en la noche, dice que se pusieron ahora detrás para defender al pueblo mientras ellos cruzaban. Y el pueblo cruzó. Yo me imagino ahí a los niños, wow, mira estas paredes de agua, qué maravilloso, papá, mira esos peces que se ven ahí. Y los egipcios, ¿qué hacemos, faraón? ¿Qué hacemos? Y el faraón dice, esperen, la nube no nos deja, la columna no nos deja. Y mientras la columna y la nube se iban retirando, ¡avancemos! Y entonces mientras el pueblo cruzaba, llegaron al otro lado. Los egipcios estaban ya todos en medio del mar, cruzando también. Y entonces Dios da la orden, dice, Moisés, ahora extiende tu vara para que las aguas se cierren. Y dice la Biblia algo interesante, que cuando amanecía, es decir, el pueblo duró cruzando casi toda la noche o toda la noche, porque cuando amanecía y ya Moisés levantó su vara, entonces el mar se volvió con toda su fuerza hacia los egipcios, y así Jehová los derribó. Maravilloso. Yo no sé si tú te has puesto a pensar eso, pero ¿cuántas veces has pasado una noche en la cual tú dices, wow, toda la noche he estado en angustia? Pero sí, déjame decirte, es probable que tú estés pasando en este momento una situación de angustia en tu vida. Es probable que tu vida esté entrando a la noche, todo se ve oscuro, pero déjame decirte, no importa cuán oscura se vea tu vida, pronto vendrá el amanecer. Porque cuando amanezca, el Señor hará el milagro. Cuando amanezca, tú podrás ver con claridad lo que Jehová ya ha hecho en tu vida. Tú solamente confía en Dios. Sigue avanzando por fe, porque el Señor te dice, hijo, estos egipcios que viste hoy, nunca más los veréis si tú solamente confías y avanzas en el nombre de Jehová. Maravilloso. El pueblo ante el mar rodeado, necesitaba de un milagro. Y el milagro solo podría venir de parte de Dios. Y sabes, hoy nuestro mundo necesita de un milagro. Es probable que tu vida necesite de un milagro. Es probable que tu familia necesite de un milagro. Es probable que tú mismo estés clamando a Dios por un milagro. Señor, ya no sé qué hacer. He llegado a esta encrucijada de mi vida. Enfrente tengo el mar, que humanamente es imposible cruzar. Atrás viene el ejército, humanamente es imposible derrotarlo.
Señor, no sé qué hacer. Estoy encajonado. Necesito de un milagro. Y el Señor te dirá a la misma hora: hijo, confía y avanza, porque Jehová peleará por ti. Hace muchos años escuché una historia que me tocó el corazón. La historia cuenta que había un hogar donde la familia era muy feliz. En este hogar estaba el papá, la mamá y una pequeñita, una hijita, escasos 5 o 6 añitos. Y todos los días esta pequeñita iba a la escuela y cuando regresaba se sentía muy feliz porque su mamá ya la estaba esperando en la puerta de la casa. Y se encontraban y se abrazaban y se besaban. Y quizá muchos en este momento anhelamos eso, con este distanciamiento social que no podemos ni saludarnos. Muchos ya anhelamos cuándo esto acabará para poder abrazarnos y saludarnos. Y esa niña todos los días llegaba y hacía eso en su casa. Pero un día, la niña vino de la escuela y la mamá no estaba en la puerta. Y ella dijo, pues, ¿qué pasa? Y entró corriendo a la casa, y cuando entró corriendo a su casa, vio a su papá en la casa y dice, papá, ¿qué pasa? El papá normalmente a esa hora siempre estaba en el trabajo, pero ahora estaba en casa. Papá, ¿qué pasa? Y el papá le dice, shh, tu mamá está enfermita. ¿Puedo ver? Sí, pero tienes que ver desde afuera del cuarto porque el doctor está con ella. Así es que la niña, en su inocencia de niña, se acercó al cuarto, a la puerta del cuarto de la mamá, y escuchó al doctor hablando con el padre que entró en ese momento y le dijo, Señor, su esposa está muy grave y necesita de un milagro para que sane. Si esto no ocurre, pronto va a fallecer. Y la niña, al escuchar que necesitaba de un milagro, se preocupó y dijo, ¿qué? Yo tengo que hacer algo. Mi mamá no puede morir. Así es que fue a su cuarto y encontró una pequeña alcancía que ella tenía. La rompió, sacó el dinero, corrió a la farmacia. Y llegó a la farmacia y había fila y la niña desesperada, Señor, ¿puedo pasar? Es que es urgente. Es urgente. Y la gente la vio tan desesperada que dijo, está bien, niña, pasa, pasa. Llegó al mostrador y puso escasas monedas ahí, unos 15 o 20 centavos de dólar, vamos a poner así. Muy poquito dinero tenía. Dice, Señor, tengo estas monedas y necesito comprarle un milagro en la farmacia. El señor de la farmacia la ve y agarra el dinero y dice, pero te falta un poco para un milagro. Y la niña dice, está bien, Señor, mire, deme el milagro, mi mamá se está muriendo, el doctor dice que necesita un cambio de corazón, un trasplante de corazón, y se está muriendo en casa, y yo le aseguro, Señor, que si usted me vende el milagro a mí, yo le vengo y le pago lo que falta. Y el señor de la farmacia, no sabiendo qué hacer, le dice, mira, niña, el último milagro que yo tenía, se lo acabo de vender a ese señor que está allá. Y la niña corre hacia el Señor y dice, Señor, yo sé que usted también necesita de un milagro, pero por favor, véndame su milagro, o deme la mitad de su milagro para que también mi mamá pueda sanar. Y el hombre la ve y le dice, a ver, niña, ¿qué tiene tu mamá? Mi mamá necesita de un trasplante de corazón. Lo que la niña no sabía es que ese hombre con el que ella estaba hablando era un cardiólogo. Y él tenía acceso a las bases de donantes para poder conseguir un corazón nuevo para la mamá de esta niña. Así es que el hombre fue y le dijo, no te preocupes, yo voy a compartir de mi milagro contigo, llévame a tu casa. Fueron a la casa, el médico vio la condición de su mamá e inmediatamente la refirieron a un hospital donde pocos días después recibió un trasplante de corazón y se pudo salvar. Y sabes, el médico divino, Cristo Jesús, en este momento
también quiere obrar un milagro en tu vida. Quiere hacer un trasplante de tu corazón. Quiere darte una vida nueva, una vida sin temor, una vida confiando en Él. Una vida que puedas decir, ahora yo confío en Dios. Un corazón que le escucha, que le sirve y que pueda escuchar su voz. Avanza con fe, porque Jehová peleará por ti. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana. Y recuerda, no estamos solos. Jehová pelea por nosotros. ¿Por qué no oramos juntos? Y ahí donde estás, inclina tu rostro y dile, Señor, quizá yo también necesito de un milagro. Porque necesito cruzar este mar de problemas y dificultades. Pero yo sé que Jehová pelea por mí. Ayúdame a avanzar con fe. Vamos a orar, querido Padre. Gracias porque Jehová sigue peleando por nosotros. Gracias porque tu amor no nos ha abandonado. Tu misericordia nos sigue alcanzando. Y Padre, hoy más que nunca necesitamos de un milagro. Un milagro para este mundo, para que esta enfermedad que está acabando con tantas personas pueda detenerse. Esta plaga pueda ser acabada por ti. Necesitamos un milagro y un trasplante de corazón para poder tener un corazón que te sirva y te honre a ti. Un corazón que tenga la fe suficiente para escuchar tu voz cuando nos dice avanza por fe. Y ahí donde cada uno me está escuchando, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo los abrace. Y que si hay alguna necesidad en sus vidas, tú puedas ser el que venga y supla, el que dé confianza, fortaleza, porque Jehová sigue peleando por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que pasen un muy feliz sábado.